Hola, ¿cómo estás? Nuevamente en la clase de grupo de amigos de esta semana con la serie En esto creo. Así que vamos a charlar un ratito de eso. Antes vamos a orar, te pido que me acompañes en oración para poder entregar estos minutos a Dios y a su Espíritu Santo que nos esté ministrando. Oramos. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad, Padre, de poder hablar, ministrar tu nombre, tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Papá, nos declaramos libres para escucharte, entregamos este tiempo, estos minutos en tus manos. Oro para que sea tu Espíritu Santo el que ministre, para que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que llene mi boca. En el nombre poderoso de Jesús, llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Padre, oro, Señor, por cada persona que va a escuchar esta palabra, Señor, que pueda disponer su mente, su alma, su espíritu a escuchar de vos y a escuchar tu palabra, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que no vuelve vacía, Señor, que vos hagas conforme a tu voluntad en la vida de cada una de las personas. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien, la serie esta, Ahora que creo, nos toca hablar de Jesús, ¿sí? En esto que creo, ¿no? Que es vamos a hablar de Jesús como verdadero hombre, pero a la vez como verdadero Dios. Jesús lo conocemos como el Hijo de Dios y como habíamos hablado una vez en las instancias anteriores, no es que de las personas de la Trinidad una está por encima de la otra, que Jesús por ser Hijo no está por encima de la otra, ¿sí? Entonces, cuestiones importantes. Jesús es Dios, siempre es Dios. Antes de venir a la tierra, si nosotros conocemos la vida de Jesús a través de la palabra de la Biblia, antes de venir a la tierra, Jesús estaba con el Padre, Jesús convivía con Dios, Jesús es Dios, ¿no? Y Filipenses 2:6 dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Quiere decir que Jesús accedió, ¿sí?, a dejar en algún punto esa cierta comodidad de la divinidad y a habitar en nosotros con un propósito divino, ¿sí?, o en obediencia al Padre para ser nuestro Salvador, ¿sí? Entonces, Jesús es Dios, sigue siendo Dios, ¿sí? Jesús al mismo tiempo que era Dios y que es Dios, fue realmente hombre, ¿sí? Jesús fue concebido a través del Espíritu Santo, pero su madre era humana, ¿sí? Entonces, Dios sabía que para llenar las vidas de nosotros, ¿sí?, de cada una de las personas de este mundo, necesitaba mostrar la humanidad de Jesús conviviendo con la divinidad. Jesús puede entendernos y podemos ir a los pies de Cristo, podemos ir a los pies de Jesús, porque Él también fue humano, ¿sí? Porque Él lloró, lloró de tristeza cuando lo vio a Lázaro, él se cansó, estuvo muy cansado y lo expresó en Samaria. Él dormía, ¿sí? Él tenía hambre, ¿sí? Le pasaban las mismas cosas que nos pasan a cada uno de nosotros. Entonces, esa también es un punto de la humanidad de Jesús, ¿sí? La historia en la Biblia va mostrando y relatando a un Jesús mostrándose muy humano, pero al mismo tiempo muy divino, ¿sí? Otras de las cuestiones, y qué es lo que destaca de Jesús, que a pesar de ser hombre, jamás cometió pecado. Entonces se destaca acá el conocimiento de la humanidad, cómo Jesús puede conocer lo que nos pasa, cómo puede entender lo que nos pasa, y a su vez nos muestra el camino de cómo hacer, ¿sí?, cómo hizo Él que no pecó, ¿no? Entonces el ejemplo de Jesús y mirarnos en Jesús es lo que mejor podemos hacer, ¿sí? No somos Jesús, no somos divinos, ¿sí? O sea,
Nuestra tendencia a pecar siempre va a estar dando vueltas por ahí. Pero Jesús fue tentado, conoce lo que es ser tentado, ¿sí? Y conoce lo que es tomar la decisión de no pecar, ¿sí? Nunca pecó. Entonces eso lo hace divino, santo, ¿sí? Son las cosas que distinguen a este Jesús. Dios, verdadero Dios, pero a un Jesús también como hombre, ¿no? Cuando las personas en el círculo del contexto en el que estaba Jesús pensaban en Jesús y analizaban su vida, querían buscarle, ¿sí?, el error, querían buscar el pecado en Jesús. Los fariseos buscaban que Jesús meta la pata, ¿sí? Pilato, cuando lo llevaron ante Pilato dijo, no tiene nada, ¿sí? No encuentro falta en este hombre, ¿sí? Satanás mismo intentó hacerlo caer y no pudo, ¿no? Jesús es eso, Jesús es humano, sintiendo todas estas cosas que nosotros sentimos, pero a la vez divino, ¿sí? Resistiendo al pecado, ¿sí? Atravesando la tentación, superando la tentación, resistiendo al pecado, ¿sí? Y mostrándonos el camino al Padre. Ahora, muchísima gente se pregunta o te pregunta, bueno, pero o sea, ¿quién es Jesús? O sea, es un profeta, mucha gente lo considera un profeta, mucha gente lo considera, no sé, como lo pone quizás a la altura de Buda, de Confucio y de un montón o de Mahoma, ¿no? Pero la diferencia en Jesús, la diferencia la hace su divinidad, ¿sí? La Biblia, que está comprobada científicamente y que está por aquellos historiadores comprobado que lo que dice la Biblia, el contexto histórico y lo que relata la Biblia es cierto y sucedió, muestra también a un Jesús divino, ¿sí? A un Jesús que es Dios en cuestiones claras. Nos muestran sus milagros, ¿sí? Vemos a un Jesús obrando milagros todo el tiempo, ¿sí? También vemos a un Jesús, como lo relata en la Biblia en el Antiguo Testamento, Isaías, muchos años antes de que Jesús venga a esta tierra, nazca en esta tierra, Isaías ya estaba contando y profetizando que iba a haber un Mesías divino, ¿sí? También Isaías, en otro capítulo de Isaías 9, cuenta, ¿sí? Y dice que van a ser un niño, ¿sí? Y cuyo nombre será Dios con nosotros, príncipe de paz, Dios con nosotros, y Dios fuerte, ¿sí? Y que un judío, ¿sí?, llame a un niño humano Dios, cuando la cultura judaica solo permitía, o sea, llamar Dios a Dios, ¿no? O sea, el nombre de Dios era algo muy cuidado, muy sagrado, ¿sí? Desde ahí empezamos a notar cómo podemos encontrar las pruebas y los testimonios de que Jesús es Dios, ¿sí? La cultura judía no permitía adorar a nadie más que fuera Dios, ¿sí? Y Jesús es adorado, ¿sí? Recibe adoración y nunca los detiene a sus discípulos o a la gente que lo adoró, ¿sí? Que lo adoró como Dios, nunca los detiene, ¿no? Entonces los discípulos los reconocen como Dios, la gente alrededor lo reconoce como Dios, le da adoración, ¿no? Entonces son cosas que van mostrando que Jesús era Dios. Los Reyes Magos los vienen y lo consideran Dios, lo adoran como si fuera un Dios, le traen regalos, ¿sí? Aún de bebé. Tomás, ¿no? Tomás también le dice en su momento, ya cuando Jesús resucitado se le presenta, y él le dice que necesitaba verlo, ¿no? Le dice Señor mío y Dios mío, ¿sí? Una vez que Tomás lo ve y que comprueba, ve la herida de Jesús, le dice Señor mío y Dios mío. Y Jesús mismo se
se reconoce como Dios y dice en un momento, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y utiliza en el término bíblico del idioma original, el yo soy utiliza la terminología que Dios le da a Moisés para decir quién lo enviaba, ¿no? Ese yo soy. Así que Jesús es Dios, ¿sí? Jesús es digno de adoración, Jesús es digno a quien podemos orar, a quien podemos pedir. Jesús mismo dice que se acerquen, que le pidan, ¿no? Y si hay algo que a mí me gustaría que te quede de estos minutos, es que vos puedas reflexionar quién es Jesús para vos, ¿sí? Yo te puedo contar esto que creo, ¿sí? Que para mí Jesús es mi Salvador, es el camino, ¿no? El único camino al Padre, ¿sí? Jesús es quien me abraza, es quien me sostiene, es quien llevó en esa cruz todas mis faltas, ¿sí? Quien perdona, ¿sí? Quien está ahí, quien sabe cuando me siento, o sea, quien comprende cuando me siento mal, quien comprende cuando estoy triste, quien comprende cuando estoy cansada, quien comprende mi dolor, quien comprende mis alegrías, ¿sí? Mis tristezas. Y así también es mi Salvador, ¿sí? Y así también es quien resucitó, ¿sí? Solo Él resucitó. Y quizás hay gente que dice, sí, está bien, Jesús lo reconoce como una parte de la historia, pero no creen que sea Dios. Y la pregunta que me gustaría que te quede es, ¿quién es Jesús para vos? ¿Qué es Jesús para vos? ¿Qué significa Jesús en tu vida? ¿Sí? No sé si alguna vez escuchaste hablar de Jesús, y si no lo hiciste te invito a que lo hagas, a que leas la Biblia, que es la que mejor te lo refleja a Jesús, a ese Jesús amoroso, a ese Jesús perdonador, a ese Jesús con un corazón dispuesto, ¿sí? A ese Jesús que decidió morir en la cruz por cada uno de nosotros para que tengamos salvación eterna y el pase a la vida eterna, ¿no? Así que sí hay algo que me gustaría que pienses y reflexiones y que lo puedas meditar y hasta preguntarle, ¿no? ¿Jesús está? ¿Vos existís? O sea, ¿quién sos? A veces no nos atrevemos ni a hacer esas preguntas, ¿no? Pero yo te desafío a que lo hagas, a que le preguntes, a que le hables, ¿sí? Y sin lugar a dudas, la sorpresa, la respuesta te va a sorprender, ¿sí? Porque Jesús siempre está a una oración de distancia, a una palabra de distancia, ¿no? Entonces, si hay algo que me gustaría que pienses, que reflexiones, es en estas dos preguntas, ¿no? ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para vos y qué es Jesús para vos? Yo pensando llego a la conclusión de que Él es mi todo, ¿no? A pesar de que yo a veces no hago todo lo bien que quisiera, me equivoco, ¿sí? Me siento muchas veces indigna hasta de estar hablando de Él. Cuando voy a sus pies me encuentro con Él, que es mi todo, ¿no? Quien me sostiene, quien seca mis lágrimas, quien comparte mis alegrías. Así que te dejo que puedas pensar quién es y qué es Jesús para vos. Y para cerrar voy a orar, ¿sí? Así que si me acompañás en la oración. Señor Jesús, Padre Celestial, oro, Padre, para que la palabra de hoy sea real en nuestras vidas. Oro, Padre, para que las preguntas, Señor, inquieten nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Qué es Jesús para mí? Padre, y en el nombre de Jesús oro por cada persona que está escuchando, oro para que tu Espíritu Santo, donde esté, ministre las vidas. Oro, Señor, para aquellas personas necesitadas de vos, de un encuentro personal con Jesús, puedan hacerlo, puedan buscarte, puedan preguntarte si existís, si estás, quién sos, y puedan tener ese encuentro personal que cambie las vidas de cada uno de ellos.
En el nombre poderoso de Jesús, gracias por ser mi Salvador, Jesús, gracias por ser mi sostén, por ser mi todo, por ser quien perdona, por ser quien sana, por ser quien cubre multitud de errores, multitud de faltas, por ser el camino del Padre, por ser mi abogado, por ser el que me acompaña y el que me da libertad. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que nos acompañes, que estés, que podamos disfrutar de tu presencia en estos segundos, en estos minutos, que tu Espíritu Santo nos ministre. Y en tu nombre, Jesús, amén. Nos vemos.